Radio Nacional de España presenta Don Quijote de la Mancha. Capítulo 3, segunda parte. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él se imaginaba ser castillo, y de la batalla que mantuvo con un singular ejército de ovejas y carneros. Viendo pues el arriero a la lumbre del candil del ventero cuál andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a darle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella sinfonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos con tanta prisa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como quedaron a escuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo a sí mismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja con sus credenciales y entró a escuras en el aposento? ¡Ténganse a la justicia! ¡Ténganse a la Santa Hermandad! Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus mantas, la moza a su cuarto. Solos los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Qué tengo de dormir? Pues sí, a mí. Que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo de Fierabras, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que este fantasma me ha dado. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. Él tomó sus ingredientes, mezclándolos todos y cociéndolos un buen rato, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echarlo, y como no la hubo en la venta, se resolvió a ponerlo en una vasija de hoja de lata de quien el ventero le hizo grata donación. Y luego dijo sobre la vasija más de 80 paternostres y otras tantas ave marías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición. Padre Noster que es en cielo santificato, sea tu nombre, venga sea tu reino, sálvase tu voluntad. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba. Y así se bebió casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar, de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo.
Hiciéronlo así y quedóse dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás y que con aquel remedio podía acometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fuesen. Señor, le ruego me dé a mí lo que queda en la olla, que no es poca cantidad. Concedióselo Don Quijote, y el escudero, tomándola a 2 manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y bascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora. ¡Ay, maldito bálsamo! ¡Ay, maldito ladrón que me lo ha dado! ¡Ay! Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado, caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si eso... ¿Sabía vuestra merced? Malaya yo y toda mi parentela. ¿Para qué consintió que lo gustase? En esto hizo su operación el brebaje, y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta prisa que ni la estera sobre quien se había vuelto a echar ni la manta con que se cubría fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales paroxismos y accidentes que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y malandanza casi 2 horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. ¡Ay! ¡Ay! Pero Don Quijote, que como se ha dicho se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitárselo al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón de la venta, asió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Ya que estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero. Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus 2 bestias, como de la cena y camas. Luego, ¿venta es esta? Y muy honrada. Engañado he vivido hasta yo no aquí. tengo cuenta con otra En cosa verdad que con pensé que cobra. era castillo y no malo. Pero pues es así que no es castillo, sino venta. Lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis la paga. ¿Cómo?
¿Que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes? De los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen. Poco tengo yo que ver en eso. Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar. Vos sois un sandio y mal hostalero. Y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón, Don Quijote se salió de la venta sin que nadie le detuviese. Y él, sin mirar si le seguía a su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza. Pues mi señor no ha querido pagar, tampoco yo pagaré. Porque siendo escudero de caballero andante como soy, la misma regla y razón corre para mí que para mi amo, en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen algunos bribonzuelos de Segovia, del Potro de Córdoba y del Mercado de Sevilla. Gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y, apeándole del asno, uno de ellos entró por una manta y, echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra, y determinaron salirse al corral, que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro por carnaval. El volador Sancho no dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco ni aprovechó, hasta que de puro cansados le dejaron. Trajéronle allí su asno y, subiéndole encima, le arroparon con su tabardo. Y a la compasiva Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrerle con un jarro de agua. Mas como al primer trago vio Sancho que era agua, no quiso pasar adelante. Maritornes, ruégote me lo traigas de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad. Y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto se dice de ella que aunque estaba en aquel oficio, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado, tanto que no podía arrear a su jumento. Ahora acabo de creer, Sancho bueno, que aquel castillo o venta es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? Tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados, como vuestra merced dice, sino hombres de carne y de hueso como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres. Que el uno se llamaba Pedro Martínez y el otro Tenorio Hernández, y el ventero oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Pero como Don Quijote no quería que se hablara más de aquel trance, díjole a Sancho que contase algún cuento para entretenerle. Estéme vuestra merced atento, que ya comienzo. Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal para quien lo fuere a buscar. Y advierta vuestra merced, señor mío, que el principio que los antiguos dieron a sus consejas no fue así como quiera, que fue una sentencia de Catón Romano, que dice: y el mal para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo.
para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a buscar el mal a ninguna parte, sino que nos volvamos por otro camino, pues nadie nos fuerza a que sigamos donde tantos miedos nos sobresaltan. Sigue tu cuento, Sancho, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Digo, pues, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo. Quiero decir que guardaba cabras. El cual pastor o cabrerizo, como digo de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual pastora, llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico... Si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento. Y si no, no digas nada. De la misma manera que yo lo cuento, se cuentan en mi tierra todas las consejas. Y yo no sé contarlo de otra. Ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, que por la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío de mi ánima, que como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba, la pastora, que era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo hombruna porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo. ¿Luego conocístela tú? No la conocí yo. Pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que bien podía, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que, yendo días y viniendo días, el diablo, que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio. Tales que pasaban de la raya y llegaban a lo vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla, se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada del Lope, luego le quiso bien. Más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Sucedió que el pastor puso por obra su determinación y, antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él y seguíale a pie y descalza, desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillos de polvo para la cara. Más, bueno, llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo. Solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana. Y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte. De lo que se congojó mucho, porque veía que la Torralba venía ya muy cerca y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y sus lágrimas. Mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco tan pequeño que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a las 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento y no será posible contar más palabra de él. Sigo pues. Y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba llena de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra. Y otra. Y otra. Haz cuenta que las pasó todas. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? ¿Yo qué diablos sé? Ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se yerra una del número,
¿No puedes seguir adelante con la historia? No, señor, en ninguna manera. Porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir. Y a fe que era de mucha virtud y contento. ¿De modo que ya la historia es acabada? Tan acabada es como mi madre. Dígote de verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo. Todo puede ser. Mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir. Que allí se acaba donde comienza el error de la cuenta de las cabras. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí vienen marchando. A esa cuenta 2 deben de ser, porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra semejante polvareda. La polvareda que habían visto la levantaban 2 grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de 2 diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer. Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapomana. Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los Garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. Pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las 2 manadas que a Don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes del polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero aún así, él vio en su imaginación lo que no veía ni existía. Aquel caballero que allí ves, de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laurcalco, señor de la Puente de Plata. El otro... Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dio sus armas, colores, emblemas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura. Estaba Sancho colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía a los caballeros y gigantes que su amo nombraba, mas no descubría ninguno. Señor, encomiendo al diablo, hombre, ni gigante ni caballero de cuantos vuestra merced dice, que ninguno aparece por todo esto. ¿Cómo dices eso? ¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? No oigo otra cosa sino muchos válidos de ovejas y carneros. El miedo que tienes te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas. Y diciendo esto, picó las espuelas a Rocinante y, puesta la lanza en el ristre, bajó de la costezuela como un rayo. ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase! ¡Desdichado del padre que me engendró! ¿Qué locura es esta? ¡Mire que no hay gigante ni caballero alguno! ¿Qué es lo que hace? ¡Pecador soy yo a Dios! Ni por esas volvió Don Quijote, antes cabalgaba entre altas voces.
¡Viva, caballeros! Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo. ¡Seguidme todos! Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo Alifanfarón de la Trapovana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alancearlas con tanto coraje y denuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos que con la manada venían, dábanle voces que no hiciese aquello, pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras, antes discurría a todas partes. ¿A dónde estás, soberbio Alifanfarón? ¡Vente a mí! Que un caballero solo soy que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que le das al valeroso Pentapolín Garamanta. Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado le sepultó 2 costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su vasija y púsosela a la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y dióle en la mano y en la vasija tan de lleno que se la hizo pedazos, llevándole de camino 3 o 4 dientes y muelas de la boca y machucándole malamente 2 dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto, y así con mucha priesa recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas, que pasaban de 7, y sin averiguar otra cosa se fueron. Estábase todo este tiempo Sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole pues caído en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido. No le decía yo, señor Don Quijote, que se volviese, que los que iba a cometer no eran ejércitos, sino manadas de carneros. Llegóse Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca, y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de Don Quijote. Y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí más recio que una escopeta cuanto dentro tenía y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. ¡Pues Santa María! ¿Qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver en la color, sabor y olor que no era sangre, sino el bálsamo de la vasija que él le había visto beber, y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo. Y como no las halló,
Estuvo a punto de perder el juicio. ¡Maldito sea de nuevo! Debo dejar ya a mi amo y volverme a mi tierra, aunque pierda el salario de lo servido y las esperanzas de la prometida ínsula. Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Pero, dame acá la mano y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta. Que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos y estuvo tentando. ¿Cuántas muelas solía vuestra merced tener en esta parte? 4, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor. ¿Digo 4? Si no eran 5. Porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído, ni comido de caries, ni de dolencia alguna. Pues en esta parte de abajo no tiene vuestra merced más de 2 muelas y media. Y en la de arriba, ni media ni ninguna, que todo está rasa como la palma de la mano. Don Quijote de la Mancha, una producción de Radio Nacional de España y la Fundación BBVA. Han intervenido narrador José Luis Gómez, Don Quijote José María Pou, Sancho Panza Javier Cámara, Ventero Javier Segade, Maritornes Amaya Prieto, Cuadrillero José Manuel Sebastián. Adaptación de Francisco Rico según el texto de su edición crítica. Música original Luis Delgado. Realización Maica Aguilera. Dirección Benigno Moreno.